Hola Juan, buen día. Hola Gaby, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, ahí estamos. ¿Sí? Ahí te va de cruzada. Eso, Sí, vamos ahí. estaba viendo cómo ponerlo porque no lo quiero ir cargando. No, tiene que estar. Sí, yo también tuve que estar viendo. Hay que dejarlo así vertical. Ok. Hola Mati Olivera, buen día. ¿Están entrando todos? Vamos esperando de a Sí. poquito, chicos. Bueno, contentos de verlos a todos por acá, aprovechando esta oportunidad que nos brinda la tecnología para estar más cerca, ¿sí? Aislados, pero en comunicación, ¿sí? Con distanciamiento social, pero sin aislamiento. Eso era. Bueno, La ventaja que tiene esta época. a medida que van entrando, aprovecho a contarles que, bueno, hoy vamos a estar con Juan Pablo Leonfanti, hablando de tensegridad y la relevancia en la osteopatía, ¿sí? Vamos a estar un ratito escuchándolo a Juan y después ustedes van a poder ir haciendo todas las preguntas que quieran. Hola Lila, bueno, muy conocidos, muy queridos todos. Y entonces les decía, estén atentos, ya igual vamos a ir sacando todos los flyers de toda la publicidad, porque hoy estamos con Juanpi, mañana está Maya, ¿sí? Amaya Iturkulu Aranzábal, que va a estar hablando sobre alteraciones de los patrones de la deglución, ¿sí? En aquellos pacientes que presentan cervicalgias tan rebeldes en la adultez, bueno, que traen resabios de trastornos deglutorios infantiles. Súper interesante. El 1 de mayo lo vamos a tener a David Sánchez Rienda. Juan Pablo lo conoce. Sí, grande David, no, esa no la tenía. Hola Marina Corral, hola Nati. Bueno, David va a hablar sobre alteraciones uroandrológicas. Súper interesante también. Así que, hola Julia. David es un grande, miren que es realmente, primero que es un profesor de altísimo nivel y segundo que el conocimiento que tiene y la forma de explicarlo, uno se puede quedar horas escuchándolo, se los recontra recomiendo, ni hablar de Amaya, para Amaya ya la conocemos, pero David, por favor no se lo pierdan. Bueno, entonces vamos a empezar con Juan, si les parece, ¿sí? Ya tenemos un montón de compañeros, colegas, ¿sí? Escuchándonos, así que Juan, cuando quieras. Bueno, un poco habíamos charlado previamente esto de ir haciéndolo de forma, primero interactiva en el sentido de, bueno, Gaby, lo vamos hablando para que no sea simplemente un poner a hablar y escuchar este tipo de monólogo, y después obviamente, como decía Gaby, las preguntas que vayan saliendo también que nos vayan guiando. Uno tiene un plan de vuelo, pero después vamos para donde salga. La idea es hablar de tenseridad, entonces vamos a empezar por lo más básico, y a modo de disparador esta charla, y si surge la posibilidad o las ganas de continuarlo con otros de los temas que se derivan, vamos por ese lado. Pero empecemos hoy por lo más básico, digo porque muchos de los que me han escuchado hablar de tenseridad, algunas cosas van a ser repaso de lo que ya hemos hablado, y otras nos vamos a meter un poquito más en profundidad como para dar distintos disparadores. Primero y antes que nada, salvar la duda de, bueno, ¿qué es tenseridad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tenseridad? Si vamos exclusivamente al origen de la palabra es una contracción de integridad tensional. El autor de la palabra es Buckminster Fuller. Él la crea ya por el año 1955. El origen de la idea de lo que es tenseridad y cómo surge es un poquito más complejo. Tiene que ver con estructuras que tienen una tensión que hace al diseño de la estructura, y es esa tensión la que permite que la estructura se sostenga. Para dar algún ejemplo que sea de fácil visualización, porque si nos ponemos a ver las estructuras tenséricas tal vez es difícil imaginárnosla, yo les propongo que se imaginen una carpa de las carpas canadienses. Alguna vez se habrán ido de camping, me imagino, las tiendas, como le dicen también. Pensemos que ahí tenemos una estructura que, gracias a esos vientos, esos hilos que se anclan alrededor de la estructura, se sostiene. Si yo voy cortando los hilos, la estructura se cae.
Y al mismo tiempo esa estructura con los hilos simplemente no se puede, no existe, sino que requiere de parantes, estructuras sólidas por dentro, que empujando hacia afuera hagan de contrafuerza con la tensión que por fuera empuja hacia adentro. Entonces, en toda estructura tensérica hay una estructura rígida o elementos de compresión, vamos a llamarle, que generan una presión de adentro hacia afuera, y elementos de tensión, cableado, que lo que hace es empujar de afuera hacia adentro, muy sintéticamente, para hacer que esa estructura se sostenga. El ejemplo de la carpa es lo más sencillo, si bien no es per se una estructura tensérica, tiene muchas características de una estructura tensérica, por lo pronto tiene integridad tensional. No tiene las características de los diseños que armaron Buckminster Fuller y bueno, otros autores que en realidad son los que crearon la idea de tenseridad. Por eso digo que el término es fácil, porque lo creó Fuller, pero en realidad la idea de tenseridad requiere de otro tipo de explicación. A ver, para no ir demasiada teoría, pero para que se entienda, en realidad el que crea la primera estructura tensérica per se es Kenneth Snelson, que es un artista plástico. Allá por el año 1948 se cruzan Buckminster y Snelson. Buckminster venía ya consagrado de hacer un montón de diseños, tuvo una vida bastante complicada, tipo muy disruptista, lo echaron de Harvard, bueno, no importa, después la historia queda para después. Pero en algún momento... Sí. ¿Cómo? El chumerío para otro momento lo dejamos. El chumerío para otro momento. Pero la verdad que él llega en un momento a ser citado por muchas universidades como para hablar y demás, y cae en una universidad, pasa un tiempo como docente en una universidad de Carolina del Norte, y ahí se cruza con Snelson. Claro, Buckminster venía con toda su matemática vectorial multidimensional, hablando un montón de cosas, y Snelson, al escucharlo, crea sobre lo que Fuller decía, crea una pieza de arte que es la primera estructura tensérica. Claro, bueno, entonces la estructura en realidad, la idea corresponde a Snelson, pero se apoya sobre las ideas de Fuller, y el que crea el término tenseridad, de hecho, después es Fuller. Después hay toda una riña ahí respecto a quién es el padre realmente de la tenseridad, que duró más de 30 años, pero bueno, viene por ahí. Después hay otra línea de origen que viene por el lado de un húngaro, de apellido Emmerich, que en Francia, sin tener ningún tipo de contacto con estos dos, crea otra estructura tensérica, pero él se apoya en quienes probablemente hayan sido también los que colaboraron para que Snelson cree esta estructura, que son unos artistas plásticos de principios del siglo XX, rusos, que crean unas estructuras casi tenséricas, le van a faltar algunas características, pero sobre eso, el paso siguiente fue lo que hizo también este autor. Entonces en total hay 3 personas que patentaron estructura tensérica. El de mayor renombre de todos, y por el que se lo conoce, porque es el que realmente acuña el término, es Fuller. Entonces, cuando hablamos de tenseridad, hablamos de esto. Hablamos de estructuras que se pueden mantener merced a la tensión interna que tienen y a los elementos de compresión que contrarrestan las fuerzas de los elementos de tensión. Hasta acá lo que es tenseridad. No sé, Gaby, si más o menos se entendió o si lo hago por otro lado. Perfecto, Juan. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ¿cuáles serían las características más relevantes de todo Bueno, esto? a ver, las características más relevantes de una estructura tensérica son, primero, un diseño que es geométrico, que tiene que ver con que vamos a encontrar en esas estructuras figuras geométricas muy simples. Vamos a encontrar triángulos, pentágonos, hexágonos, todos distribuyendo fuerzas. Por otro lado, estas estructuras tienen que tener una tensión de base. Si no tienen esa tensión de base que haga la integridad de la estructura, por más que tenga una figura, un diseño geométrico, no es una figura tensérica. Tiene que haber una tensión interna que haga a que la estructura sea lo que es. Y la tercera característica, que en realidad es derivada de estas dos, es que tiene que tener la capacidad, obtiene gracias a esto la capacidad de distribuir fuerzas. Si yo le aplico la fuerza en un punto, responde como un todo. ¿Sí? Perfecto. El tema es que lo que habría que agregar, como para que se entienda también parte de las derivaciones que se dan, es que absorber fuerzas, cuando yo le aplico una fuerza a una estructura tensérica y la absorbe como un todo, la absorbe y la distribuye hacia todos lados, merced a la capacidad que tiene de vibrar, de distribuir ese estrés mecánico vibrando en toda la estructura. Esa capacidad de vibrar
también es inherente a una estructura tensérica y es fundamental para entender todas las derivaciones que esto tiene, sobre todo en biología. Tal cual. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, Juanchi, decinos, ¿cómo es que la ciencia médica incorpora esto que es un concepto arquitectónico? ¿Cómo lo trasladamos a la parte biológica? Bueno, muy bien. A ver, ahí también tenemos varios investigadores. El más importante de todos, a mi entender, es Donald Ingber, que Ingber lo que hace ya en sus estudios de grado, joven, en el colegio de Yale, de allá en Estados Unidos, él lo que hace es tomar esta idea de tenseridad para explicar en uno de sus estudios cómo en realidad la lámina basal parecía estar afectando la fisiología dentro de la célula. Entonces él decía, es probable que la tensión que hay en la lámina basal termine repercutiendo en el mecanismo celular que pasa dentro de la célula. Esa estructura de la lámina basal, él la ve como una estructura justamente que podría replicarse como si fuese una estructura tensión. Entonces lo incorpora y por primera vez se toma ese concepto para explicar un proceso fisiológico. A partir de ahí se desatan un montón de estudios, un montón de autores toman la posta de Ingber, y él también tiene una infinidad de artículos escritos, y lo que hace principalmente es conectar la matriz extracelular con una membrana fosfolipídica y el medio interno de la célula. Y ese medio interno de la célula, que para nosotros siempre fue, o mal nos enseñaron, que era una especie de citoplasma, un citoesqueleto, una estructura medio donde todo iba flotando por cualquier lado, una bolsa de organelas, en realidad es una estructura justamente arquitectónica que está conectada con la membrana fosfolipídica, y esa membrana conectada con la matriz extracelular. Quien hace de link dentro de la membrana entre uno y otro son las integrinas de membrana, esas proteínas que van de un extremo al otro de la membrana y permiten interactuar de manera mecánica a la matriz extracelular con el citoesqueleto. Entonces, empezaron a hacerse estudios de todo tipo respecto de cómo, cuando yo desde afuera de la célula le proponía a esa matriz algún tipo de tensión, la célula responde generando algún tipo de proceso fisiológico. O al revés, cuando a la célula la encasillo y le doy una determinada forma, le modifico la forma de ese citoesqueleto, la célula de repente se divide o genera un programa de apoptosis, o empieza a hacer la producción de determinada enzima. Entonces empiezan a darse cuenta que la célula no solo responde a un mediador químico, una hormona, sino que responde a cómo es la tensión que hay alrededor de su entorno o la forma que el entorno le propone, ¿sí? Claro, desde ahí... No. Es importantísimo este concepto para destacar cómo nosotros a través de un estímulo mecánico provocamos un cambio hasta químico dentro de lo que es citoplasma, lo que es el núcleo celular, todo lo que es intracelular. Entonces, como vos decías, no necesariamente a través de mediadores químicos que tengamos que transmitirles, sino a través de un estímulo mecánico. Claro, lo que vos estás diciendo tiene, a ver, es así, y tiene dos aristas importantes a marcar. Una tiene que ver con el hecho de que en realidad nosotros lo vemos, obviamente, desde lo macro llegamos a lo micro, pero en realidad el origen de la vida es al revés. Somos nosotros los que venimos después a querer hacer el camino inverso. En realidad se estructura el origen de la vida misma desde formas químicas, geométricas, que van complejizándose y a partir de ahí encadenándose y generando estructuras cada vez más grandes, seres vivos, tejidos, órganos, el ser humano en sí, y nosotros decimos, mira, hay una conexión de afuera, desde lo macro a lo micro, pero no, claro, ¿cómo no va a haber si en realidad se estructura desde lo micro hacia lo macro? Se construye, el andamiaje empieza desde lo pequeño y va hacia lo grande. Lo que vos estás diciendo en esto de cómo en realidad uno puede desde lo macro llegar a lo micro, es lo que se conoce como mecanotransducción. Ese es otro de los temas que podría dar para otra charla, si querés, que tiene que ver, bueno, qué es esto de que la célula también pueda leer mecánicamente, además de leer químicamente su entorno. De hecho, es más, la respuesta mecánica de la célula es millones de veces más rápida que la de una hormona o un neurotransmisor. Es
millones, pero millones de veces más rápida. Es como si comparáramos hacer este vivo con un, qué sé yo, un módem de un ancho de banda en vez de 100 mega con uno de los módem que usábamos, no sé, hace 20 años, que la computadora se conectaba a internet haciendo ruidito y tenía un ancho de banda así, y uno decía, mirá cómo navego. Y sería impensado hacer esto hoy si no tuviésemos la velocidad de transmisión de información que tenemos. Bueno, la célula tiene todavía más velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión mecánica, hay un estudio de Wang, uno de los profesionales que trabajan, los investigadores que trabajan con Inver, que habla de que la mecanotransducción, este estímulo mecánico, cómo la célula lee mecánicamente el entorno, se mide en torno de tiempos medidos en segundos, en microsegundos, mientras que el estímulo de una hormona, hasta que la hormona interactúa con el receptor, de ahí va por todo el medio interno de la célula, llega al núcleo, todos los neurotransmisores que se generan en el medio, se mide en segundos. Estamos hablando de millones de veces más rápido. Entonces, es mucho más rápido lo que hacemos con la terapia manual y podemos generar cambios químicos de manera bien orientada a la técnica, de manera mucho más veloces de lo que puede llegar a trabajar incluso una hormona o un neurotransmisor. O cualquier sustancia que afecte a la membrana celular. Por eso es tan importante la terapia manual bien orientada, porque en realidad puede llegar a ser mucho más potente. Ese es el tema. Claro, eso apuntaba cuando decía que a través de nuestro estímulo, de nuestra técnica, de nuestra terapéutica, la repercusión que representaba internamente a nivel celular. Claro, a ver, es como a todos nos ha pasado que incluso cuando en la escuela, damos clases, decimos, bueno, tener en cuenta esto de con qué tiempo espaciamos una sesión, o las recomendaciones después de una sesión a un paciente, de decirle, mira, puede ser que te sientas así, puede ser que estés cansado, puede ser que necesites tomar mucha agua, no hagas actividad física el día de la sesión y demás, se da porque en realidad, más allá de que uno haya hecho una maniobra tal o cual, el cuerpo va a interpretar mecánicamente esa maniobra y el proceso fisiológico que genera siempre es nuclear, es celular. Entonces, no es simplemente liberé la articulación y resulta que ahora la vértebra no iba a la flexión y ahora va a la flexión. No es simplemente eso, es que químicamente produce un cambio que es fisiológico y es total, porque el cuerpo como estructura tensílica no puede evitar responder como un todo. Ese es el tema. Es importantísimo tener la conciencia de hasta dónde llega el efecto de la técnica, de tener conciencia de la dimensión. Por eso es importante destacar todos estos conceptos, ¿no es cierto? Para que lo tengamos presente en el día a día y no pensemos que solamente estamos realizando un trabajo mecánico, ¿sí? Bien, vamos a dejar el vivo guardado por 24 horas, quédense tranquilos. Seguimos, Juan. Mirá, una de las características más importantes y que de hecho es la que dispara otro de los temas, muchos de los temas que se empiezan a desarrollar a partir de esto que decíamos que como estructura tensérica no es simplemente la tensión de afuera que llega adentro, porque si no parece, y sería un error, esto de que estamos diciendo que como la matriz extracelular se conecta con la membrana, se conecta con el citoesqueleto, es como si yo tuviera una cuerda, ¿sí? Que es cierto y que hemos dicho que entonces esto que es micro y llega hasta lo macro, nosotros lo que estamos haciendo siempre es el camino inverso y en realidad existen varios planos de estructuras jerárquicas tenséricas interconectadas que permiten que yo desde el trabajo, desde una articulación o trabajando la fascia, llegue a generar un efecto a nivel celular. Pero el dato que falta, y es fundamental porque si no se suele agotar acá el tema, es que no es simplemente que hay una línea, una soga que me une desde lo macro a lo micro, entonces yo puedo tirar de un lado para que tenga efecto en el otro, sino que esa tensión de base permite que la estructura esté constantemente en vibración. Entonces, hasta acá parece que la magia, lo maravilloso de la tensibilidad es que yo tengo una banda, una línea desde donde puedo tirar y generar un efecto en lo micro desde lo macro. Pero no es simplemente eso. Esa tensión de base que tienen todas las estructuras tenséricas ordenadas jerárquicamente de macro a micro, esa tensión de base les permite vibrar a todas. Entonces, en realidad, no es que la cuerda tira, sino que la cuerda vibra. Y la vibración es una información mucho más compleja. Mientras que yo con una soga puedo tirar, si con esa misma soga en tensión le pongo una onda, le pongo una forma de vibrar, la información pasa de ser de hay tensión, de tiro o no tiro, 0 y 1, a estoy vibrando. Y entonces es terriblemente complejo. Ya no es si tiro o si no tiro, sino
cómo vibro. Entonces, es más parecido, más que a una soga de una, qué sé yo, de una, no sé, una roldana, un aparejo, donde yo tiro y levanto otra cosa desde algo muy grande a algo muy chiquito, en realidad tiene más que ver con lo que se puede comparar como la cuerda de una guitarra. Es una puesta en tensión que permite que según cómo vibre, la célula me preste atención o no. Esto de focalizar a dónde va el estímulo no es simplemente que la tensión, la línea de fuerza de la tensión que estoy haciendo vaya al tejido, sino de que la forma en la cual yo hago vibrar al tejido va a ser atendida por el tejido o no. Vuelvo para atrás con esto. Toda estructura geométrica tiene una forma de vibrar, toda. Y la forma de esa estructura geométrica le va a dar una forma de vibrar que va a ser como su firma, va a ser como algo que la va a distinguir por cualquier otra estructura. No es nada raro lo que estoy diciendo. Si lo piensan desde lo que es una resonancia magnética, pasa eso. ¿Cómo identificamos estas estructuras de resonancia magnética? Y las ponemos todas en un mismo plano, las hacemos vibrar a todas, y todas van a vibrar distinto, merced a que son estructuras distintas. Lo que hace el aparato es leer cómo está vibrando electromagnéticamente esa estructura para decir, bueno, esto tiene este color, este tiene este color, y después se dibuja la imagen. Lo mismo pasa, por ejemplo, con lo que se llama espectroscopía vibracional. También, si yo quiero saber cuáles son los gases presentes en el Sol, lo sé porque según la vibración electromagnética que genera, yo puedo leer cuál es el principal contenido, porque sé que ese elemento vibra de esa manera. Entonces, puedo analizar cosas a distancia porque sé cómo vibra y sé qué armónicos genera esa vibración, como la cuerda de una guitarra. Cuando nosotros estamos trabajando con el paciente, lo que hacemos en realidad no es simplemente darle la capacidad de moverse a una estructura macroscópica como puede llegar a ser una vértebra, una articulación y demás. Lo que hacemos en realidad es ajustar la capacidad de vibrar del tejido. Si el tejido vibra bien, el tejido está en armonía, está en homeostasis. Si no vibra bien, va a estar reducida su capacidad tensílica y por tanto no va a poder expresar salud. En realidad, cuando nosotros hablamos de que el profesional no hace nada, sino que es el tejido, es el médico interno del paciente el que se revela frente a la enfermedad y genera salud, es porque lo que hacemos como terapeutas es devolverle esa capacidad intrínseca de vibración al tejido para que pueda expresar nuevamente toda la salud que tiene. Acá me preguntan precisamente esto, Juan. ¿En cicatriz, sí, lesión o enfermedad pierde o cambia esa vibración? Exactamente. ¿Me estás explicando? Exactamente. Lo que pasa es que el tejido vibra de otra manera. A ver, es una verdad de perogrullo, es una verdad básica de la física que toda la materia vibra. Claro. Es básico. Entonces, en un lugar donde hablamos todos castellano, no voy a venir yo a querer poner un consultorio psicológico en, no sé, alemán. Porque me van a decir, no, estás hablando otro idioma, nosotros no vamos a poder ir. El cuerpo, la materia, el idioma de la materia es la vibración. Entonces el cuerpo va a vibrar. Y esto es más interesante todavía. El sistema nervioso, que está leyendo constantemente y trabajando en este input y output todo el tiempo con el organismo, parte de las lecturas que hace, gran parte de la lectura que hace, es también cómo vibra el cuerpo. Porque al entender cómo vibra, detecta dónde está esa espina nociceptiva. La espina nociceptiva no es simplemente una terminal nerviosa libre que está siendo presionada o le cambió el pH, sino que también va a ver cómo es que está vibrando. Lo más lindo, porque acá la cosa se empieza a complejizar, es que la forma de vibrar que tiene, como el tejido que estamos hablando es piezoeléctrico a nivel fascia, no solo vibra, sino que genera un campo electromagnético que va a tener que ser leído. Entonces, el cerebro también tiene la capacidad de leer la forma de vibrar que tiene cada célula del cuerpo y cada sector del organismo y poder a partir de ahí entender si esa zona es una espina nociceptiva o no. Esto está bueno porque también diversifica o al menos complejiza un poco el concepto de disfunción somática. Porque tiene que ver. Claro, la disfunción somática efectivamente es un problema de movilidad del tejido conectivo en los 3 planos del espacio, pero en realidad es la capacidad de vibrar que tiene esa zona. Al verse alterada, el cerebro la lee como una espina nociceptiva y entiende que ahí hay un problema. Por eso es que, no sé, podría hablar desde la terapia de localización,
la kinesiología aplicada, digamos, todo esto, ¿qué es lo que hace? Y en realidad poner en evidencia cuál es la zona que no vibra. Y entonces el cerebro, ahí es donde pone la atención porque le estoy poniendo el dedo en la llaga, ¿no? No me quiero ir, vos parame cuando me voy porque me puedo ir. No. Avísame, viste, que yo tengo esta cuestión de que si podemos estar hasta las 10 de la noche, vos decime. No, está buenísimo, seguí inspirado así. Contanos también cuando vos tu ritmo, ¿no? ¿Cómo vinculás esto que dijiste, lo de la fascia, con todo esto que estabas explicando del diseño fractal y todo eso? Contanos un poquito de eso. Vale. Mira, hay un video que se había, entre este ámbito, ¿no es cierto? No es que en todo lado, pero se había viralizado esto de cómo veían en una disección, habían querido despegar por planos y se veía esa estructura de fascia, cómo se abría toda y se veía esa forma geométrica que tenía la fascia. Y una de las cosas hermosas que tiene el audio, que está en inglés, es que la locutora, cuando habla de la fascia y de lo que encontraron, y miren lo que es la fascia, y resulta que se dieron cuenta que la fascia es un órgano más en el cuerpo, muy bien, bienvenido sea, cuando abre ese tejido, en un inglés, o en su inglés obviamente, habla de la fascia como un caos fractal. Pasa, si vos lo escuchás el audio, pasa casi desapercibido, porque sigue de largo, no es que se detiene en eso. Pero el haber mencionado la fascia como caos fractal es un montón, porque las dos palabras implican un montón de cosas. A ver, vamos a ver. La fascia es una estructura fractal en este sentido. Yo tengo una forma geométrica, como tiene toda estructura, toda materia, que se repite una y otra y otra y otra y otra vez en distintos planos, en distintas direcciones. Pero no es una fractalidad ordenada, que tiene un centro de simetría. Hay autores que hablan, por ejemplo, de que la fascia matemáticamente se puede asemejar a la forma de un icosaedro fractal anidado de uno atrás de otro, pero no es tan así, porque si no yo tendría que tener un eje, un centro de geometría, y no, la fascia es caos, y cuando matemáticamente hablamos de caos, hablamos de un pequeño error que al repetirse una y otra y otra y otra y otra y otra vez genera un enorme justamente caos, una enorme diferencia entre lo que supuestamente debería dar y lo que realmente dio. Entonces, la fascia es una estructura geométrica formada por formas geométricas simples que se repiten en distintas direcciones sin tener un centro de simetría. ¿Por qué es importante hablar de la fascia como caos fractal? Porque justamente al ser caos no tiene centro de simetría y son un montón de piezas que se duplican y se triplican y se copian un montón de veces. Pero al no tener centro de simetría, copia la estructura que tienen los cristales piezoeléctricos. El secreto de que la fascia sea piezoeléctrica es que su diseño arquitectónico es un caos fractal. Es piezas geométricas dibujadas y replicadas un millón y millones y millones de veces en todas las direcciones, interactuando entre sí, pero sin tener un centro de simetría. Cuando nosotros vamos y ponemos la mano y vamos a poner una dirección en un sentido, lo que hacemos es, o cuando hacemos un movimiento, si querés, es ponerle una tensión a ese caos fractal que alinea todas las estructuras y por eso genera una diferencia potencial. Por eso es que es piezoeléctrica la fascia. ¿Por qué lo combinamos esto con la fascia? Porque nosotros hablamos de la célula, la membrana celular, hablamos de la matriz extracelular, pero esa matriz extracelular eventualmente es un tejido. ¿Qué tejido es? Bueno, esa matriz extracelular en realidad es tejido conectivo, que en merced se va organizando, va a tomar el nombre de fascia. Y nosotros tenemos el concepto de que en realidad hay un continuo arquitectónico, tensérico, desde la molécula más chiquitita dentro del núcleo del ADN hasta lo más macroscópico que te quieras imaginar, como un segmento de piel que estoy tocando. En realidad, ese continuo habla de que la fascia es justamente esa estructura dentro del tejido conectivo que más organiza la tensión y la estructura tensérica para darle forma. Eso. Tal vez vos me decime si lo dije bien o mal, o si se entendió, o me mandan un cosito diciendo no se entiende nada y yo lo digo de nuevo, pero vos avisame. Estoy viendo lo que van mandando, muy bien. Vale. Creo que vamos bien. Manden preguntas, si no cualquier cosa, y digan si no se entiende. Yo no te quiero interrumpir para que vos sigas fluyendo y en tu pieza electricidad. Y después estoy calculando el tiempo y vamos a dejar 15, 20 minutos
quiera. Ningún problema. A ver, en realidad después de que hablamos de todo esto, la pregunta que un poco me parece que nos queda en el tintero, digo porque esto va para muchos lados. Yo fíjate que mencioné mecanotraducción y no me meto en mecanotraducción y podríamos hablar mucho de mecanotraducción, pero no nos metamos ahí. Digamos, si da y si tienen ganas hacemos otro encuentro, digo, para no llenar tanto acá. Pero en realidad la pregunta que nos queda, me parece, Gaby, que es en realidad el título de lo que teníamos pensado charlar hoy. Y es, bueno, a ver, claro, finalmente en osteopatía, ¿cuál es la relevancia que tiene la esterilidad? ¿Cómo? Que no te quería apurar, te dejo. No, vos dale, así lo vamos haciendo, y también yo tengo algo que me acote, porque me cuesta un poco hablar y no. Entonces, si vos no me cortás, es como que yo puedo seguir. No. A ver, yo pensaba mucho ayer, obviamente, cómo tratar de explicar la relevancia que tiene la tenseridad en la osteopatía. Y un poco les propongo esta imagen. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Gaby? Teléfono. Un teléfono. Muy bien. Yo puedo decir que esto es un teléfono. Perfecto. Vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Para qué sirve esto? Bueno, a ver, si la pregunta de para qué sirve se la hago a una persona que por muy mayor o por nunca haber tenido un contacto con un teléfono o por el estilo, le pregunto para qué sirve, tal vez sirve para que llamar a mis nietos y con el verde hablo y con el rojo corto y se acabó. Si le pregunto a un adolescente me va a hablar que sirve para subir fotos en Instagram, TikTok, Facebook, bueno, Facebook ya quedó medio para lo viejo, pero no importa, digamos, lo va a utilizar para otra cosa. Si le pregunto a todos nosotros que ahora en la pandemia hemos descubierto Zoom, hemos descubierto un montón de aplicaciones, le vamos a decir también que sirve para hacer este tipo de cosas. ¿Qué es esto? Entonces, la palabra teléfono no está equivocada, esto es un teléfono. Ahora, ¿la palabra teléfono define realmente qué es esto? Si yo le hago esta pregunta a un ingeniero electrónico, me va a decir, mira, es un teléfono, en realidad también es un sistema integrado donde tenemos un montón de transistores, me va a hablar de cómo es, de toda la estructura interna que tiene y probablemente lo maneje mucho mejor que nosotros. Si le pregunto qué es esto a una antena, en esta locura de que yo pudiera hablar con una antena, tal vez lo que me daría es, me dice, mira, esto es una fuente de ondas electromagnéticas que pulsa todo el tiempo y cada tanto me manda información y yo le mando a él información. El entender cómo funciona realmente el cuerpo humano y la fisiología y verla cada vez más en profundidad tiene que ver con poder reexplicarnos qué es la osteopatía. Entonces, una primera relevancia que tiene la tenseridad en la osteopatía es que nos lleva a tener que hacer un estudio, te diría, epistemológico de lo que es la osteopatía, de entender esta ciencia en tanto origen, en tanto su momento histórico y en tanto hacia dónde va. Porque ya no podemos seguir hablando de osteopatía como la conocemos si conocemos cada vez más qué es lo que realmente hace en el cuerpo. Steele, allá por entonces, la llamó osteopatía, sensible a los huesos, diríamos, para hablar etimológicamente la palabra, porque hasta donde él pudo ver, era la mejor forma de representar lo que estábamos haciendo. Yo creo que a todos nos ha pasado que un paciente viene y te dice, che, pero, a ver, vengo de primera vez y ¿qué es la osteopatía? Nosotros teniendo que explicar, bueno, a ver, ¿qué es? ¿Por qué se llama osteopatía? ¿Por qué le tengo que explicar por qué voy a trabajarle, no sé, el hígado cuando en realidad dice osteopatía, no me vas a trabajar los huesos? Entonces, el entender cómo funciona nos lleva a tener que revisar esta ciencia de la osteopatía, revisar por qué se llama osteopatía, y sobre todo, es como estudio epistemológico, no solo entender la ciencia, sino entender hacia dónde va. Porque estamos reexplicando realmente qué es lo que hacemos. Tenemos que reexplicar qué es una disfunción somática, tenemos que reexplicar realmente cuál es la fisiología de la osteopatía y hacia dónde realmente vamos como osteópatas. Y yo te diría que a mí, entender humilde, más que osteópatas, ya estamos para vibrópatas, pero bueno, no importa. Sí, digamos, la tenseridad un poco lo que pone es, no es que venga a decir que está mal, del mismo modo que decir que esto era un teléfono no está mal, pero el concepto se va profundizando y nosotros también tenemos que profundizar lo que entendemos por osteopatía. Entonces, primero es un llamado a un estudio epistemológico de la osteopatía a partir de tenseridad, que nos viene a reexplicar qué es lo que estamos haciendo.
Después en el consultorio, porque siempre la crítica a la tenseridad es, bueno, está bien, Juan, pero dame una técnica que tenga que ver con tenseridad. Y la respuesta de yo le doy, dame una que no. Claro. Ese es el tema. Pero, si lo queremos ir un poquito más concreto, lo primero que hace la tenseridad es cuestionar, más que cuestionar, revisar, perfeccionar la lógica de diagnóstico. Dijimos que una estructura tensérica es como una especie de anular tensiones, que había una tensión interna que se anula, que era más bien estructural, que era más bien de compresión, que se anulaba con una estructura externa que era de tensión. Kenneth Snelson, que es el que te decía que era el que crea la primera figura tensérica, hace todo un estudio de tenseridad en tejeduría. Esto es, cómo al tejer, en realidad generamos una estructura que tiene esto de anular fuerzas. Como cuando yo voy poniendo la lana, un hilito de lana con otro, y lo voy enhebrando uno y otro, voy generando una estructura nueva. Pensalo de esta manera, vos que tenés pelo largo, o los que lo puedan hacer. Cuando te haces una trenza, ¿cómo generas una estructura tridimensional con tu pelo? Bueno, justamente, pones vectores que van en un sentido, que se van cruzando con los otros que van en otro, de manera tal que se anulan y crean una nueva estructura. Bueno, en la tejeduría pasa lo mismo. Yo lo que hago es, cuando hago un pullover, si yo hago un zoom gigante en cualquier tela que tengo, cuanto más grande mejor para no hacer tanto zoom, yo voy a ver justamente un hilo que va haciendo algo, mientras que el otro va haciendo en el otro sentido. Entonces, cuando un hilo pasa por arriba, el otro le pasa por abajo. ¿Sí? Porque lo que en realidad hacemos es anular fuerzas. Bueno, imagínense este hilo que va haciendo esto y démenlo vuelta. Y vean un hilo haciendo esto. Y dígame si yo estoy en mute y haciendo esto, tal vez estoy hablando de un hilo que se está tejiendo o estoy hablando de las curvas de la columna. Estoy hablando de una sifosis, una lordosis, otra sifosis, otra lordosis, otra sifosis. Entonces, en realidad, la primera que tenemos que ver es que la forma de la columna, por dar un ejemplo, por realidad esto explica todo el cuerpo, la curvatura de la columna es en realidad una forma de entender la tenseridad. Una sifosis se compensa o se adapta biomecánicamente con una lordosis y también eléctricamente lo hacen, porque no se olviden que esos tejidos que están haciendo curvas también son tejidos piezoeléctricos. Entonces, una cintura con otra cintura y con otra cintura en movimiento van a estar todo el tiempo hablándose eléctricamente, magnéticamente y también biomecánicamente en esto de compensar con una curva a la otra. ¿Por qué decimos que una columna que tiene todas sus curvas es capaz de cargar más peso que una columna recta? Ese índice de Delmas y todo lo que sabemos. ¿Por qué? Bueno, justamente porque mecánicamente absorbe mejor las líneas de fuerza en tanto va anulando la una a la otra. Entonces, ahí tenés un ejemplo de tenseridad. Y esto repercute directamente en lo que es posturología. ¿Por qué hacemos una vertical de Barré? ¿Por qué se nos desalinea Barré cuando tengo una disfunción somática? Bueno, justamente porque al estar alterada la capacidad de carga de esa estructura, lo que hace es tratar de reconstituir la compensación de cargas desalineando y saliendo de lo más económico que tiene, que es pararse sobre la línea media. Entonces, lo primero que hace es darnos una herramienta para poder explicarnos los test diagnósticos que hacemos y poder desarrollar los que siguen. Y en lo que es tratamiento, también está. Porque yo puedo pensar, por ejemplo, en esto de que todo es geometría, en que el cuerpo también cuando se construye como algo geométrico. Entonces, yo en su momento hablaba, lo que me han escuchado alguna vez hablar de tenseridad, de, por ejemplo, los tetraedros. Bueno, la anatomía está llena de tetraedros. La estructura más simple que hay. La pata de ganso, trayéndome músculo de 3 planos de la pelvis a un solo plano, es un tetraedro. De mi apófisis estiloides, o casualidad, surgen 3 músculos que van a 3 planos del espacio y llevan de 3 planos de espacio la información a la base del cráneo. Todo el tiempo estamos generando formas geométricas para leer, para que el cuerpo entienda cómo pararse. Entonces, desde ese lado, también yo puedo hacer un diagnóstico biomecánico distinto. Y después en lo que es tratamiento, el ser conscientes que lo que hacemos con toda técnica no es la técnica lo que importa, porque ya no tiene que ver con si trabajo de manera más estructural, más funcional, si hago o no hago visceral, digamos, ya pasamos esa etapa de la osteopatía como historia. En este momento entendemos que toda técnica es tensérica y por tanto la técnica puede estar hablando de idiomas distintos, apuntará a tejidos distintos, pero en definitiva de lo que termina hablando es de cómo le devolvés a ese tejido la capacidad de vibrar. Entonces, ¿dónde no está la tenseridad dentro de lo que es osteopatía?
es epistemología, es diagnóstico, es tratamiento, está en todo. Es una forma de reexplicarnos como ciencia también, porque en algún punto parte de lo que en este momento afrontamos como desafío, en realidad se viene afrontando ya desde el principio la osteopatía, ahí después les contaré del estudio que estoy haciendo, es esto de, bueno, cómo nosotros nos relacionamos con la medicina más ortodoxa, si se quiere, si es que hay una medicina ortodoxa, y cómo en realidad nosotros podemos explicar lo que pasa. Hace no mucho tiempo había llegado un artículo que dio mucho revuelo de qué era una disfunción somática y cómo una disfunción somática, de qué estábamos hablando y cómo en realidad no alcanzaba el concepto de disfunción somática. No se trata de romper con todo y decir que está todo mal, se trata de reexplicárnoslo. Entonces, un poco lo que tratamos es de dar un nuevo paso. Como cierre de esto, te diría, y te juro no hablo más, hay un autor que yo menciono muchas veces, de hecho lo mencioné allá cuando hablábamos en el primer congreso que se hizo, que tuve la oportunidad de hablar de tenseridad, que es Dahmer, que Dahmer lo que hace es dividir la historia de la osteopatía en 4 etapas. En este momento para él estamos haciendo un retorno holístico al origen. En realidad es tanto lo que sabemos que lo que él está diciendo es que vamos a llegar a un nivel de madurez que como el aprendizaje es una especie de espiral, de elipse ascendente, vamos a tener que volver a pasar por el origen de la osteopatía y repensarnos como osteopatía para poder dar el paso que sigue y pegarle otra vuelta a la calicita. Pero tenemos que en este momento, a mi entender, tenemos esa responsabilidad histórica de tomar como herramienta la tenseridad, reexplicar lo que estamos haciendo, volver a tener ese concepto de qué es realmente la osteopatía y entonces llevarla al paso que sigue. Yo el otro día, mi hijo, Felipe, se acerca a la tele grande, le habíamos puesto música en YouTube, y entonces se acerca a la tele grande y entra a tocar la tele, y la empieza a hacer así, no tiene 2 años, y le empieza a hacer así. Claro, estos chicos nacieron con una pantalla a la cual yo la puedo tocar y si la deslizo va haciendo cosas. ¿Cómo le explico yo que la tele no se toca ni se desliza? ¿Me entendés? Bueno, a él, te doy otro ejemplo. Manuel, que tiene ya 8 años, mi otro hijo, el otro día encontró un cassette. Me lo trajo como diciendo, ¿qué es esto? Claro, totalmente. Es lo que llamamos ellos son, y más grandes también, ellos son nativos digitales. Ellos entienden la digitalidad como algo natural. Imagínate cuando tengamos una camada de osteópatas que entiendan a la tensegridad como algo natural, que sean nativos tenségricos, que para ellos la osteopatía y la tenseridad siempre hayan estado relacionados, que no tengamos que venir a explicarles cuál es la relevancia de la tenseridad y la osteopatía. Acá ponen el VHS, yo pensé lo mismo. El VHS, sí, por Dios. Sí, tal cual. Bueno, en unos años, a Felipe, que no tiene 2 años, le voy a tener que explicar que es un DVD. Porque ya no se usa escuchar música con un compact. ¿Qué es eso? Ya las computadoras ni vienen con lectora de DVD. No, totalmente. Bien. Bueno, perdón. Paro acá y decime vos si hay alguna pregunta o si hay algo que Muy querés que bien veamos. para el tiempo, porque el video dura 1 hora y después Instagram nos corta. Dale. Entonces Dale. yo les decía, porque me hicieron algunas preguntas, Dale. se la contestaste a medida que él justo la preguntó y vos, creo que Mati, que estuvo ahí la respuesta, que sí, que todas las técnicas tienen un fundamento de tenseridad. Y me hizo una pregunta muy larga Nati, que se me fue Nati la pregunta, Nati Ruiz, así que si me la podés repetir, por favor, se la voy a decir a Juan. Y los que quieran seguir preguntando, sí, vamos a hacer otros vivos, chicos. Ahora que al principio les conté un poquito cómo era la programación, ahora antes de terminar, 2 minutitos antes, les vuelvo a contar cómo seguimos con los vivos, ¿sí? Dale. Si quieren, porque esto podemos seguir hablando de esto, te decía, desde epistemología osteopática hasta mecanotraducción. Si ustedes quieren, hacemos otro, esto yo, como quieran. Obvio, queremos. De mecanotransducción. Yo quiero mecanotransducción. Ahora les voy a poner una encuesta. Les voy a poner una encuesta. Contéstenme todos, pues se las voy a poner en la history de OVA. A ver qué prefieren. Igual ya pusimos como una encuestita, a ver, para que vayan eligiendo los temas que quieren. Hay algunos vivos que están organizados. A ver, si hay algún punto clave para abordar la tensegridad tipo diafragmas.
Eso me preguntaste, Nati. A ver si es Nati la que me preguntó. No, otro colega. ¿Hay algún punto clave para abordar la tensibilidad tipo diafragmas? A ver, dos respuestas. Una, si estamos hablando de una estructura tensérica, estamos hablando de una estructura que desde cualquier punto donde yo la aborde va a repercutir en toda la estructura. Entonces, no es que haya un punto preferencial respecto de otro. Ahora, sí es cierto, y esto incluso los que en arte, Nelson mismo, toda estructura tensérica tiene distintas porciones y cada porción tiene una función que es un poquito más específica. ¿Hay puntos específicos para trabajar diafragmas? Mirá, está lo que se llaman haz de rectas, que es el punto donde se cruzan todas las líneas de fuerza que van, por ejemplo, a ese diafragma. Hay puntos, y mirá, el trabajo, por ejemplo, sobre el centro frénico es un punto que matemáticamente trabaja sobre todas las líneas de fuerza del diafragma, distinto de si yo trabajo sobre, de repente, los fibras anteriores, los pilares y demás. Entonces, sí, hay puntos, sí, donde vos encuentres que confluyen mayor cantidad de líneas de fuerza, bueno, ese punto, matemáticamente al menos, podemos decir que es mucho más abarcativo de la estructura que cualquier otro. De todos modos, desde cualquier punto yo puedo generar una respuesta de toda la estructura. Esa es parte de la maravilla de una estructura tensérica. Esos puntos serían, así que vos te referís, serían como fulcros fisiológicos, donde convergen mayor cantidad de líneas de fuerza y van a tener mayor influencia en la autoestabilización de todo el sistema. Exactamente. Otro ejemplo para los que les gusta craneal, porque hemos hecho también, al final no tuvimos la oportunidad, pero hemos hecho también todo un análisis tensérico de lo que es la terapia craniosacra. Dentro de lo que es craneal, por ejemplo, lo que es el famoso fulcro de Sutherland, que tiene que ver con esta interacción entre la prensa de aerófilo y la prensa de galeno, también resulta en una zona donde yo puedo generar una acción que repercute en todo lo que es meninge, tanto en un diafragma como puede ser la tienda del cerebelo y toda la hoz también, porque es un punto justamente de encuentro de fuerza, por eso es un fulcro, por eso es un punto de encuentro. Nati, me parece que acá te lo respondió, ¿no es cierto? Con esto, porque Nati ahora me vuelve a preguntar y me parece que estamos ya con esto que te dijo, era la respuesta, ¿sí? Si no te Mirá, Marce, ahí Marce da otro ejemplo que está perfecto, sí, perfecto, Marce, esto de justamente el núcleo fibroso del periné. El periné es como la parte de abajo de la canasta de mimbre, es justamente uno de los ejemplos más claros de donde tenemos otro punto en cruzamiento de fuerza. Yo desde el trabajo, desde el piso del pelo y desde el núcleo fibroso del periné, puedo trabajar sobre todas las cadenas miofasciales que llegan ahí. Perfecto, Marce, sí, otro ejemplo ahí tomar. Buenísimo. Te piden el canal de YouTube, Juan. ¿Para cuándo? Mirá, si vos vieras las dificultades técnicas que yo tuve para hacer esto, yo no quiero mostrar el entorno, pero yo tuve que colonizar la habitación de mi hijo, porque como él durante la noche me usurpó la mía, yo he tenido que venir a hacer este video, estoy rodeado de peluches y juguetes, así que primero vamos a tener que solucionar estas cuestiones técnicas antes de pensar en un canal de YouTube. Pero fuera de eso, cuando quieran nos encontramos por este medio, por donde quieran. Buenísimo. Todavía igual tenemos unos minutitos. Si alguien, Sofi, no se te entendió vos lo que me decías, si se cortaba qué cosas, si se podía volver a empezar. Sofi Heijo, algo así me dijo. No sé, a ver, estoy leyendo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Si no, Juan, si quieres agregar algo más, los mostraros de Gonzalo. Sí, esta es la parte donde yo me autocensuro, porque en realidad me conocen, para agregar algo más, yo, digamos, me gustaría poder seguir. Lo que les puedo decir es simplemente esto, como agregar. Esto es un disparador. Hay un montón de cosas para hablar respecto a lo que es tensibilidad mecanotransducción. Es, por ejemplo, la que le sigue, si ustedes quieren, pero estamos rascando, si quieren, la superficie. Esto lo podríamos ver desde dentro de lo que es, como decíamos antes, a los que les gusta más la historia, el estudio epistemológico, gracias a la tensibilidad que podemos hacer la osteopatía, a los que les gusta más craneal, hay toda una aplicación craneal dentro de lo que es tensibilidad, de por qué funcionan las técnicas craneales, cuál es la función a partir de la tensibilidad del astrocito y la mar en coche, digamos, tenemos un montón de temas para tratar. Lo que les puedo decir es, si quieren, esto tomémoslo como punto de partida. Comuníquense con la escuela, con EOBA Argentina, manden las preguntas o los temas que más les parece y vamos para donde ustedes quieran. Tenemos un montón de temas para abarcar de lo que es tensibilidad
y podemos irnos para donde ustedes quieran. Yo hace 3 años que vengo escribiendo, ya tengo, en cualquier momento prometo que lo termino, pero tenemos un montón de cosas para poder empezar a desmenuzar de esto. Así que simplemente, más que cerrar con otra cosa, abrir otro tema, invitarlos a que si quieren, sigamos para donde ustedes quieran, podemos ir. Perfecto. Juanchi, escúchame, me están preguntando si unos minutitos le podés contar un poquitito Sí. tu trabajo, ese trabajo que dijiste que estabas haciendo. Bueno, justamente la idea es, a mí me pasó que al estudiar tensegridad, al meterme en eso, tuve que sí o sí meterme a estudiar historia de la osteopatía. ¿Por qué? Porque la tensegridad me llamaba a mí a tratar de entender yo como osteópata en realidad qué estaba haciendo y en dónde me había metido, digamos, y cuál es el origen de esta ciencia y cómo la tensegridad viene a iluminar todos los postulados de la osteopatía. Entonces tuve que hacer lo que se llama un estudio epistemológico de la osteopatía y por tanto histórico también. Entonces lo que escribí es toda una primera parte donde hago un estudio de epistemología de la osteopatía, entonces me meto en todos los libros a los que pude echar mano de historia de osteopatía, la figura de Steele, de Bill Smith, de John Martin Littlejohn, de cómo se dividen las escuelas, de cómo desembarca en Europa, de realidad, cómo en realidad muchos de los conflictos que tenemos hoy vienen acarreándose hace un montón, de cómo era la visión de la osteopatía antes, cómo se fue modificando, cómo es ahora, hacia dónde vamos. Bueno, ahí hay una primera parte de que eso ya estaba terminado, que tengo escrita, y a partir de ahí entonces sí empecé con todo lo que es poner por escrito todo lo que es tenseridad, aparte de lo que hemos hablado hoy, lo que es mecanotransducción, y después efectivamente lo que es la tenseridad en el consultorio, digamos, dónde aplicarla, cómo, y en realidad una especie de conclusión, una especie de pseudo apunte, yo lo llamo apunte para la desconstrucción de la osteopatía, pero una especie de pseudo librito, qué sé yo, una cosa así. Y la idea es llegar a la conclusión final de, bueno, ¿dónde estamos hoy? ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo aplicarlo? Y cómo hacemos para dar ese siguiente paso. Eso es lo que estoy escribiendo. Ya estoy a Dios gracias en fase final porque en mi casa me quieren echar. Ya he tenido que trasladar todos los papeles al consultorio porque me dijeron, no. Gracias porque me dijeron o los papeles o vos. Y yo dije, bueno, me quedo yo claramente, me tuve que llevar todo el consultorio, así que no, sigo con eso. Incluso esta cuarentena la verdad que me ha ayudado. Nos repartimos en casa la compu que tenemos, entonces a la mañana trabaja mi señora y yo trabajo más de madrugada, pero sigo escribiendo. Después prometo que cuando lo tenga, no sé cómo lo voy a publicar, pero de alguna manera lo armamos y lo damos a conocer. Perfecto. Pero por ahí viene todo. Vamos a estar ansiosos, Juan, y ya te comprometemos para que vayas pensando en nuevo tema. Viste que todos te están pidiendo mecanotransducción. Después vamos a ver una encuesta o historia de la... Para los que les gusten, no son muchos, pero para los que les gusten las matemáticas, nos podemos meter incluso en el justificativo matemático de las técnicas osteopáticas. Porque justamente en esto de que el tejido vibra, hay toda una matemática respecto a lo que son vibraciones, y cuando uno se mete en esa matemática y empezás a entenderla, decís, pero esto me explica en realidad todas las técnicas que estamos haciendo. Entonces, cuando quieran, nos metemos ahí, si tienen ganas también. Digo, si quieren, hacemos ese a la noche, por si alguno tiene ganas de dormirse con lo que vamos a empezar a hablar, y se pone eso y se duerme, para el que no le guste, y el que le guste, no sé, trasnocharemos juntos, como quieran. Muy bien. Buenísimo, chicos. Bueno, yo voy a pasarles la info, ahora que somos un montón, para contarles. Bueno, antes que se corte, Juanchi, mil gracias. Un placer, como siempre, escucharte. Gracias por la invitación. Siempre ser tan generoso, tan buena onda, tan buena predisposición, tan generoso, ¿sí? Compartir todo tu trabajo, todo tu conocimiento, ¿sí? Con tanto entusiasmo y transmitirnos tanta pasión. Así que un placer, Juanchi. Y les cuento, chicos, gracias. ¿Cómo? Dale. No, que gracias por la invitación y cuando quieran. Buenísimo. Ya te tomamos la palabra. Mañana va a estar Amaya, ¿sí? Hablando con Andrea sobre alteraciones de los patrones de la deglución. No se lo pierdan porque va a estar lindísimo. Mañana domingo, tipo 11, 12, creo que a las 12, no me quiero confundir, pero va a salir el flyer y estén atentos, ¿sí? Entonces, vamos a compartir ese ratito con ellas. El 1 de mayo
me parece que está más en fase de, bueno, saludemos, qué sé yo, y ya vamos cerrando, pero bueno, vamos, cualquier cosa, Gaby, que se entienda que es un disparador, que se pueda hacer la pregunta y hacemos otro cuando quiera.